ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El tema de nuestra enseñanza familiar de esta hora se llama: la familia cristiana necesita la corrección de Dios. ¿Ustedes saben que Dios nos responde? Ustedes conocen que Dios sabe nuestro corazón, pero también a cada uno de nosotros nos enseña que Él también está con nosotros. Pues bien, este caso es un caso muy fuerte y muy especial de un rey llamado Ezequías. Un rey que su papá anterior se llamó Acaz. Fue un rey que se alejó de Dios. Acaz fue un hombre que no buscó a Dios. Y resulta que llevó al pueblo también a la ruina. Pero su hijo, que es al revés, fue un hombre llamado Ezequías, que amó a Dios, obedeció a Dios, confió en Dios, y Dios le libró de infinidad de cosas. Este rey Ezequías, de hecho, es el que construyó un túnel que llevó agua por más, hermanos, de 14 kilómetros en medio de la perforación de piedras, y antes no había taladros para perforar una piedra. Pero de un frente a otro frente se conectaron los dos grupos de trabajadores porque estaban en una guerra. A pesar oscuro, sin saber a dónde iban, pero ellos sabían dónde iban, y el túnel lo conectaron sin ningún problema. Por eso se dice que Ezequías era un rey que también era un ingeniero, muy sabio. Pero este hombre le llega un mensaje: ordena tu casa, porque de cierto morirás. Que nosotros nos dijeran ahorita el Señor: ordena ahorita tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Así fue la palabra de Dios al profeta Isaías, y el profeta Isaías le marcó el mensaje a Ezequías, y Ezequías estaba, hermanos, gravemente enfermo. Pero ustedes observaron por la lectura bíblica, entonces él se volvió su rostro a la pared. Así hemos estado a veces enfermos. Y rostro a la pared, dice, oró a Jehová y dijo, y empezó a decirle: te ruego, oh Jehová, te ruego, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. No cualquier persona puede decir esto, que he estado en verdad y de íntegro corazón. Pero el Señor, el profeta Isaías salió y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio del rey, nuevamente vino palabra de Jehová. Observen ustedes, vino la palabra de Dios al profeta diciendo: vuelve a Ezequías y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. No había salido del patio y ya había escuchado Dios la oración de Ezequías. Dios nos escucha. En el esfuerzo que usted está haciendo de oración personal, ya sea a la hora o a... usted sabe que Dios le va a escuchar a nuestro corazón, y ahí está el ejemplo, que Dios escuchó al rey. Pero aquí viene una situación muy especial. El mismo rey después le dice qué le tenía que hacer, pero el versículo número 9, porque era un rey entendido.
así como nuestros jóvenes son entendidos, era entendido, decía, ¿qué señal tendré? Y respondió Isaías, dice Ezequiel, versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Aparte, se puede marcar la duda, pero también este rey tenía una seguridad de fe y de ser un poquito avanzado en garantizar la seguridad de las cosas. Cuando usted duda, las cosas son inseguras. Pero cuando usted no duda, va a la segura. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, el siguiente ejercicio. ¿Se acuerdan de la división? El jovencito que duda a no hacer la división es porque no entendió el proceso de división. El que duda dice, no me acuerdo de la división. ¿Cómo es que no te vas a acordar de la división? La división, y aquí voy a dividir, porque este rey le pidió al Señor, a veces leemos la Biblia y decimos, la estoy leyendo, pero nada más la leí. Sí, una cosa es la leíste, pero no analizaste y entendiste el mensaje. Aquí dice la Biblia, y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, claro. Hay un reloj solar, y nosotros vemos, ustedes han visto en su casa, cuando entra el sol en la mañanita entra el solecito en nuestra casa, ¿sí o no? Y después va avanzando la sombra hasta que se oscurece. Aquí cuando estamos los temas, empezamos con luz y terminamos con la noche. Siempre nos toca así, una luz muy bonita. Empezó a declinar el día, ¿correcto? Es normal. Pero que de la noche se regrese al día, eso sí ya no es posible. Pero en Dios, quiero que me entiendan, fue posible. Ahora, vamos a analizar el milagro de que regresa. ¿Cuánto creen que regresó los 10 grados? Porque dice la Biblia, dice claramente. Entonces Ezequías, fácil es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Todos sabemos y usamos un aparatito que se llama transportador. Ese transportador tiene unas líneas y ese se mide en grados. ¿Por qué en grados, hermano? ¿Por qué 360? Porque no es coincidencia 360 días. No es coincidencia que se arregló en el tiempo de Daniel, por la sabiduría de los sabios persas, que hicieron una sección de 360 líneas y que hasta la fecha sigue calculando y se va la gente a la luna, viene el sol, hace su órbita y es una serie de grados que son perfectos porque Dios nos ha permitido. Pero vamos a ver, Dios nos responde, Merari, Dios nos responde. Dios te va a responder. Y Dios nos va. Ahora, que regrese la sombra. Que estemos en el tema y que de pronto vuelva a regresar al día. Es imposible. Pero en Dios fue posible. Va a la división. 360 grados es el circulito que había dicho. 360 grados son entre 24 horas del día. Vamos a ver, ¿me están entendiendo? 360 grados entre 24 horas del día nos da, voy a hacer la división, separo primero mis dos cifras, me toca 1 por 24, pongo 24, hay una resta, 4 para 6 me quedan 2, 2 para 3, 1, ¿la vieron? Bajo el otro 0. Ahora multiplico 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2 son 10, y 2 que llevábamos, 12. Y
con eso ya queda completamente mi división. Me quedó que una hora equivale a 15 grados. ¿Sí me entendieron? Muy bien. ¿Ya lo anotaron? Una hora equivale a 15 grados. Ahora, ¿cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos minutos tiene una hora, Natán? 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? 60 minutos tiene una hora. Ok. Y dice el cálculo que hicimos, está bien sencillito, que 15 grados es una hora. Y dice que regresó 10 grados atrás. ¿Cuánto creen que regresó? Va. Les voy a empezar a colocar. Si 15 grados, aquí tengo 15 grados, voy a poner aquí 5 grados, más otros 5 grados, más 5 grados. Si una hora tiene 60 minutos, aquí le voy a poner abajo. Entonces, si yo lo divido una hora entre 3, que son los por 15 minutos, 5, 5, 5, quiere decir que hay 20 minutos. 5 grados, 20 minutos. 5 grados, 20 minutos. 5 grados, 20 minutos. Y esto es igual a 60 minutos. Y esto es igual a 15 grados. Y nos dice que regresó 10. Voy a quitar este. 5 grados equivalen a 20. Y otros 5 equivalen a 20. Entonces regresó la sombra 40 minutos. ¿Observan? La sombra regresó más de media hora atrás. Dios contesta la oración. Movió el sistema de rotación de la Tierra. Movió el sistema solar de los planetas. Y hay otro hombre que detuvo el sol, que fue Josué, en un valle, en el valle de Ajalón, y ahí detuvo también la luna, en el otro valle de Jezreel, y son hombres que detuvieron el tiempo porque clamaron a Dios. Y nosotros tenemos a Dios. ¿Por qué no entras a la universidad? Porque tienes que estar seguro qué estás haciendo. Amén. Si nosotros, hermanos, ¿por qué vas a entrar a la vida eterna? ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, tuyos son y tú me los diste. Aleluya. Y ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. ¿Qué somos nosotros? Corazones que hemos encontrado el perdón de Cristo por la misericordia de Él. Bien, Dios responde la oración de nosotros. Muchas cosas no las tenemos porque las ignoramos, las pasamos por alto, y regresó 40 minutos el tiempo. Aleluya. Hermanos, un segundo es la diferencia a veces entre la vida y la muerte. ¿Sí? Hay personas que están ahí paraditas y de pronto les cae un rayo exactamente a ellos. Y hay otros que están allí y en otro lado pasan. Una de nuestras hermanas, allá donde estábamos, y llevaba a su niñito al jardín de niños, al kinder, a las 8:45.
sol, tranquilo. Iba con todas las mamás también caminando y enfrente de ellas les cae un rayo. Todos los vecinos se espantaron. Pero la hermana pues iba confiando en Dios. Amén. Pues vino el golpe y siguieron. Pero toda la gente dijo, tú estás bien con Dios, tú estás bien con Dios, tú estás bien. ¿Y cuándo tú vas a estar bien con Dios? Toda la gente dice, 1 minuto y 1 segundo es la diferencia. ¿Sí, hermanos? Es una diferencia. Como decía la hermana Leo, el tiempo que está su mamá es una diferencia en un momento, en otro, pronto pasan y volamos. Aleluya. Pero bien, Dios responde por eso, hermanos. La noche, aquí me ayudó Escaret, conocemos la noche y el día, pero regresó al día 40 minutos. ¿Sí entendieron, hermano? Ahora, vamos a lo nuestro. Este hombre, Ezequías, reconoció que todas las cosas provienen de Dios, pero le pidió algo a Dios. Ordena tu casa. Y ese es nuestro tema. Dios responde a nuestra oración, pero la familia cristiana necesita corrección. La corrección es arreglo, aleluya. La corrección es agarrar y le voy a dar a cinturonazos a la gente. Esto no es corrección. Eso se puede llamar, en cierto modo, disciplina o amonestación, pero la corrección o el arreglo es algo mucho más profundo en nuestras vidas. Entonces, así Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bien, ahora sí pasamos. El arreglar nuestra casa, como verdad bíblica, fíjense bien, la Biblia corrige, instruye y acerca de la conducta y proceder en cuidado de nuestra fe. Hermanos, a veces hay gritos en nuestra casa, pero no gritos de que, ¡hey, Natán! ¡Tráeme el martillo! No, esos no. Hay otro tipo de gritos que causan dolor, ¿sí? Y más cuando te dicen errores, ¿sí o no? ¿Por qué llegaste tarde, Natán? Y Natán se enoja, no, porque no me tienes confianza. Empiezan a haber elevación de imposición o a veces hasta agresión, incomodidad. Y esto debemos de tener un arreglo. Necesita corrección. ¿Por qué dibujamos la reglita? Ahorita van a ver, no es para pegarles en la manita, ni con pioquito. No. A mí me pegaban así con el borrador, no se valía. Luego con la regla metálica del profe, pues era más doloroso. Pero pon los dos. ¿No le tocó a usted, hermano? Hermano, ¿no le tocó los dos pollitos? Le pegaban en los dedos. Bueno, nos pegaban en los dedos. Pórtate bien, niño. Verdad bíblica aplicada. Los cristianos debemos conducirnos en el hogar y en todo lugar, no dando lugar al descuido de nuestra salvación. ¿Por qué en los templos hay inconformidades? ¿Por qué en las familias hay inconformidades? ¿Por qué en un partido político hay inconformidades? Pero estamos hablando de la fe cristiana, no un partido, sino la solución está en las familias, porque si hay una vida de Dios, las familias son bendecidas en Dios. Por eso debemos de conducirnos en el lugar y en todo lugar, no dando oportunidad al descuido. Pasamos. Objetivo. Comprendamos que una vida sana, saludable y de crecimiento debe de ser
rectificada por el Espíritu Santo en el seno de la familia. Principalmente nuestro testimonio dará fruto para la gloria de Dios. ¿Correcto, hermano? Nos va a dar fruto. No vino su esposa, pero también le habían preparado una enseñanza. El hermano Chucho, cuando venga, él hace rectificación de la madera, ¿sí o no? Agarra un cepillo metálico, ¿no, hermana? Y agarra y le empieza a dar una línea horizontal para que no tenga chipotes el poste o lo que vaya a hacer en la mesa. Y los vemos ahí a los carpinteros, ¿no? Porque tiene una base metálica y tiene su navaja y empieza, le llaman un cepillado o rectificación, ¿correcto? ¿Cuántos tienen sus coches? Sus coches tienen un disco que frena y cuando la balata se acabó, a veces raya el disco y nos dice el mecánico, tengo que llevar su disco a rectificar a ver si no se adelgaza mucho y si no va a comprar un nuevo disco. Entonces lo lleva a la rectificación y también le pasan una lija, pero una lija muy especial, ¿correcto? El maestro, ¿cómo corregimos? Con una retroalimentación. ¿Qué aprendieron, muchachos? A ver, explíquenme, ¿qué vimos? Entonces nos dicen, pues no vimos nada. Así van a decir, ¿qué nos enseñó el pastor? No nos enseñó nada. Por eso les doy sus hojitas. ¿Cómo no, señor? Aquí está. También a los muchachos les doy su hojita. Aquí está. Esto es lo que enseñé. Con esto me gano el pan. El Señor nos está hablando, hermanos, para rectificar nuestra vida. Pasamos al siguiente, porque viene lo bueno. Vienen citas. El cristiano supera el tiempo en reconocimiento y logra venir a las sendas antiguas para una vida espiritual plena en Dios. Regresar a... Hermanos, voy a regresar a algo. Cuando fallan las medidas, ¿qué tenemos que hacer? Cuando falla una medida, ¿qué hacemos? Cuando fallan las medidas. ¿Qué hacemos cuando fallan las medidas? Estaba el hermano Evaristo con el hermano Gabriel y no quedaba en la puerta. Que faltaba un centímetro, que luego faltaba otro centímetro. Y si no quedan las medidas, ¿a quién tenemos que regresar? Nuevamente a la base de la medida, ¿correcto? Aquí tengo una pieza mecánica, un dado. Este dado está graduado a las medidas de 20 milímetros y tiene una entrada de una media pulgada. Todo es una medida. Y si no queda la medida, entonces no es la que le corresponde. Nosotros tenemos que regresar cuando hay un error en la medida, tenemos que regresar a la base original. ¿Me explico, hermano? Si usted no está sintiendo la salvación en Cristo, tiene que regresar ¿a dónde? A la base original, a Cristo el Salvador. ¿Sí, hermanos? Por eso volvemos a Cristo, a la senda antigua, a la base. ¿Y cuál es la base? Perdóname, Señor, y ten piedad de mí. Pasamos. Jeremías 35:15. Vamos a empezar a leer. Jeremías 35:15. La corrección es volver al punto original. Dice así.
y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Vuelvo al punto. Enmendad vuestras obras. Enmendad vuestro camino. Si estás desalentado, ¿a quién tienes que regresar? A la fortaleza en Dios. Si ya no quieres orar, ¿a quién tienes que regresar? A también pedirle, ayúdame, Señor, a estar en comunión contigo. Si algo en ti está completamente fallando, por eso muchos decimos, la gente se aleja de Dios y ya no quiere buscar de Dios, porque entre más alejados, más nos vamos distanciando de la unidad a Dios. Y por eso llega el momento en que está uno sin comunión con Dios. Un asunto importante, entre más podemos estar cerca de nuestra esposa, cerca de nuestros hijos, cerca de nuestro papá, pero estamos en una distancia tan larga porque no nos hablamos, no nos comentamos nada, no decimos nada, y estamos cerca, pero hay una distancia infinita porque no estamos enmendando nuestro corazón. No estamos enmendándolo, no platicamos, no estamos regresando a una corrección. ¿Por qué vas a dejar de hablar? Reconoce tu error. Quien no reconoce sus errores no quiere avanzar. Y en ocasiones hay otra forma también de rectificar. Vienen las exhortaciones, pero ahí dice, y no vayáis tras dioses ajenos y para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Empieza el Señor a decir, regresa a Él. Esa es la corrección. Hermanos, la familia no puede vivir en gritos, por decir. Debemos de tener un maravilloso dominio en Dios. Pasamos al siguiente. Arreglar conmigo, dicen. Arreglar es enmendar. Ya lo leímos ahorita, rectificar, subsanar, arreglar, reparar, remediar, reformar, perfeccionar, rehacer, retocar, enderezar, remendar, mejorar y resolver, entre tantas cosas. Esto es arreglar o corregir. ¿Correcto, hermanos? Yo como padre de familia, ¿qué debo de hacer? Primero corregir también mi corazón y corregir mi actitud con los que están delante de mí. También yo debo de ser atento con mi esposa, con mis hijos. Yo debo de estar atento en estar enmendando y reparando lo que no está bien. ¿Por qué? ¿Cuántos ejemplos y cuántos testimonios? Por ejemplo, ya viene la edad, viene el tiempo y tal, parece que la edad es envejecer muchas relaciones y eso está mal. Al contrario, entre más pasa el tiempo, más debe de ser uno sabio y entendido. ¿Por qué? Porque en cierto modo también debemos de prepararnos en todo momento, así como fue el llamado del profeta al rey Ezequías, arregla tu casa porque de cierto morirás y no vivirás más. O sea, es prácticamente que le digan, ¿cómo es posible esto? Pero se lo está diciendo Dios. En un testimonio de nuestros hermanos, de nuestro hermano Josué Mejía, en la historia del movimiento, dice que había un hombre muy tremendo con la iglesia. Pero un día llegó muy espantado porque le dijo, hermano Josué, me habló Dios que va a venir por mí. Y le dijo, pues súbete, manito, que te lleve el Señor.
Y dice, le dio miedo y se fue a otro lado. Y ya después no supieron si se perdió, se fue. Pero si el Señor le había dicho, yo vengo por ti, pues te hubieras ido con Él. Hay en ocasiones que también nosotros pensamos, hermanos, que nuestro corazón no es escuchado por Dios. Pero a veces Dios nos habla de una manera tan especial, en un gozo, en una alegría, en rectificar, en el perdonar, en el restaurarnos. Como hijos, cambiar, estar más firmes, más motivados en las cosas personales, estar dispuestos y con gozo. Pero cuando ya no hay hermanos, miren, sucede lo siguiente. Ahí van caminando los dos abuelitos juntos, pero a veces ya unos pellizcanos, criticando, se te cayó el rebozo, que no tienes bien los guaraches. En vez de estar hablando cosas edificantes, y fallece la abuelita, por decir, ya está llorando el abuelito, ay, cómo extraño a mi mujercita, y qué vida, le decía, nada más la criticaba, se te cayó el rebozo, se te cayó la salsa en el vestido y tantas cosas, ¿no? Y después están llorando, ay, cómo la extraño. ¿Por qué? Porque no ha mejorado, ni remendó, ni arregló, en vez de decir, y con gozo, gracias a Dios por el tiempo que Dios me concedió a mi esposa o a mi esposo, y fuimos felices. Aleluya. Muy raro, porque no hay un remiendo. Y ahí están los hijos, ya que no está la mamá. Y ¿por qué me estás diciendo tantas cosas, mamá? Y también hay un tema para esos reclamos, ¿eh? Va a haber un tema por los reclamos de los hijos. No se vale. Además, doy una pequeña. No se vale que a su mamá le estén reclamando las cosas si tanto la llevamos. Nos llevaron aquí 9 meses. Con dolor, con sufrimiento, con tanta enfermedad. ¿O no, hermanas? Y después que nos quieran levantar la voz, ¿cómo es posible? Eso no es correcto. Los hijos deben de entender que es una bendición que estén con nosotros y que nos tengan. Por eso nuestras palabras deben de ser, ¿o no, hermanas? Esas palabras deben de ser para nuestras madres. Dios te bendiga y gracias, mamá, porque es una mujer valiente. Me llevó 9 meses aquí, a pesar de que no podía ni dormir. ¿Por qué podían dormir bien, hermanas? Bien contentas, como se ponían, ni se acomodaban bien. Y luego los dolores, y luego las patadas que daban. Y luego otros nos quieren gritar, hermanos. ¿Cómo que nos van a gritar? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Los chicos tienen que arreglar y también reparar si quieren ser bendecidos por Dios. Si no quieren ser bendecidos por Dios, están luchando en contra de una ordenanza de Dios. Y los padres también tenemos que dar el apoyo a nuestra esposa, de que sea cuidada nuestra esposa. No le vas a hablar, así me decía mi papá, por cierto, a su mamá me la respetan, así. Nomás escucho una palabra que le digan en contra a su mamá, conmigo se las ven. No, pues era claro, mi respeto. Y cuando se me salía alguna cosa, nada más me vieran preguntar, ¿cómo le iba, hermano Gabriel? 3 días para no sentarse, porque era corregido, porque era importante arreglar, corregir. Pasamos. Hermanos, el metro que usted conoce es una pieza mecánica que se hizo exactamente para que la gente no dudara. Unos agarraban, este es mi metro que yo tengo, mi medida. Otro agarraba, este es mi otro metro, y había diferentes conflictos. Muchos agarraban el metro, o sea, la medida que tenemos, a su modo, ¿correcto?
Entonces hubo un organismo que dijo, vamos a hacer una unidad de medida longitud que sea el escantillón. ¿Qué es un escantillón? Es con lo que se mide la losa. Un escantillón es una medida base. El metro es una medida base, ¿correcto? Un escantillón, por ejemplo, es la medida de una puerta básica, 90 centímetros. O sea, los trenes tienen un escantillón de separación de los rieles a una medida de 1.45 metros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa es su línea de ejercicio. Aleluya. Entonces, lo mismo sucedió en el metro. Se hizo una medida universal para que no estuvieras dudando. Este metrito lo fueron a vender a Francia y lo agarraron de ahí para todos nosotros. Aquí está. ¿Qué nos enseña esto? La palabra de Dios nos corrige en lo que estamos mal. Y ahí a veces agarramos modelos malos y por eso no avanza nuestra fe. Pasamos al siguiente. Aleluya. Hermanos, ¿me regalan unos minutos más? Bien. ¿O me pongo escantillón? ¿Sí? Bien, gracias. El corregirnos, la familia cristiana necesita corrección y va en esto. Observar y atender el fundamento puesto. Hermanos, estamos teniendo un problema en nuestro corazón. Hay condiciones que ya no están correctas en nuestro corazón y Dios nos reclama. Hermanos, usted ya no va a meter idolatría a su casa, ¿verdad? ¿Ya no va? ¿Ah, de veras? ¿Y por qué están los emblemas de partidos políticos y equipos de fútbol? Vamos a suponer, no es que no sea, hermanos, tenemos que tener lo siguiente. Vamos a ver. Una de las cosas es todo en su orden, todo en su discernimiento. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Si nosotros salimos del alcoholismo y de la drogadicción, voy a empezar a llevar mis cartones de cerveza o mi tequila que me regalaron. Me lo regaló el presidente de la empresa, para que te la tomes. ¿Y qué tenemos que decir? Con mi tiempo, ¿qué hacemos? Hermanos, ¿qué hacemos también con nuestro tiempo? Dice así la Biblia. Porque nadie, todos unidos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿A quién invitamos a nuestra casa? ¿A quién le dijimos, toma el cimiento de mi casa? A Jesucristo. Salieron tantas cosas que no agradaban a Dios. Entonces, hermanos, cada uno debe de ser corregido. Y si estamos observando la carta a los romanos, ¿han entendido, hermanos? Se ve bien fuerte cuando dice San Pablo, y no se haga si yo como lo que desagrada al hermano. ¿Se han acordado de estas cartas? Y se ven bien fuerte la carta, amén. Y todavía dice San Pablo, pero todo lo que haga lo debo de hacer para no ser tropiezo a mi hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Detectar y arreglar.
No podemos, hermanos, estar teniendo un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. El Señor nos va dando un equilibrio. Usted sabe lo que tiene que hacer. Pero una de las cosas importantes, hermanos, yo llegué a un hogar muy querido mío, muy querido mío, muy ligado a mí. Yo todavía los quiero como hermanos. Batallamos muchas cosas juntos, muchachos igual. Y me dio mucha tristeza, hermanos, cuando ya llego a su casa, vi unos envases de cerveza. Y sí les dije, ¿por qué están haciendo esto? De aquí salieron, ¿cómo van a volver a regresar a esto? No me hicieron así. Ya sin Dios, volvieron como la puerca lavada a la mugre y como el perro que vomitó a su propio vómito. Es bien feo lo que dice el Señor. Entonces así volvemos a veces a las cosas que no detectamos, y una familia debe de detectar eso, hermanos. La palabra del Señor nos dice, corrígete, ordénate, no regreses al mal, no regreses a tantas cosas tristes, a impulsos descontrolados, a esos gritos, a esas blasfemias, a esas connotaciones de dolor. No debe de ser así. Por eso, corrígete. Efesios 4:26. Todos lo leemos con fuerza, hermanos. Efesios 4:26. Permítanme tantito, yo encuentro la mía. Dice así: airaos. ¿Ya vieron? Otra vez, a ver con más fuerza. Airaos, pero no pequéis. Se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, hay ocasiones que nos vamos a enojar. ¿El hermano Gabriel se enoja? Pregúntenle a la hermana Chávez. ¿El hermano Gabriel se enoja, hermana Chávez? Diles. Hermano, ¿ya vieron que dijo que sí? Sí. El hermano Gabriel se enoja. No me agarren enojado, hermanos, porque estoy tremendo. No, a veces sí, hermano, no me agarren. No, pero conforme a la palabra. Hermanos, sí. Pero, hermanos, debemos de tener esta enseñanza bíblica. Tenemos que tener una serie de importancia de seguridad. Vamos a llegar a la zona de seguridad, que son los límites. Y en ocasiones, hermanos, dicen, no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir, aunque estés rojo de enojo, controla todo. Aleluya. Y eso el mundo le llama salud mental. Pero nosotros no tenemos más que salud mental que la presencia que está en nosotros, porque Cristo ha cambiado nuestro corazón. Nos han cerrado la puerta, nos han regresado a trabajo, nos han despreciado, nos tiraron muchas cosas. Hermanos, sí. Hermanos, yo tuve también, estábamos trabajando en un negocio, hermana Chávez, me desvelé 3 días trabajando. Llegó el momento en que esperaba mi salario, que me pagaran, no me pagaron. No llegaron a pagarme. Y pues necesitamos el dinero. Y entonces, pues uno en cierto modo, ¿por qué tanto trabajo, tanto dolor, tanto desvelo? Y recuerdo que pues, dije, bueno, pasaron 2, 4 días, ya no llegaron a pagar. Pero llamó una persona, oiga, usted hice un análisis de áreas, hermanos. Usted hizo unos análisis, le mandaron a hacer esto, sí. Dice, ¿me podría mandar esa área? ¿Me los podría mandar? O sea, era la persona que iba a dar trabajos, pero entonces yo me empecé a acordar, hermanos.
Dijo, ya el trabajo está hecho. Y como cristiano empecé a pensar, si no mando este trabajo, hay maestros albañiles, hay maestros herreros, hay maestros pintores, no van a tener trabajo. El Espíritu de Dios a mí me habló. Yo hubiera dicho, no, porque se lo mando, ¿no? Entonces agarré, hermanos, antes era no por correo, antes era por un fax. Se mandaban las cosas por el fax, como un escáner. Y empecé a mandarles, hermanos, les mandé fácil como 40 hojas de cálculos. Los mandé, pensando, no es para mí el beneficio, pero sí el beneficio para que les den trabajo a otras personas. Sí. Yo me enojé, aparentemente, pero ya en cristiano, nunca regresaron para pagarme. Pero yo me quedé contento y hasta la fecha, como bien. Y Dios sigue haciendo misericordia conmigo. ¿Por qué? Porque yo me puedo descontrolar. Pero cuando estamos en Cristo, te empiezas a tener un fruto del Espíritu que se llama, parte del fruto del Espíritu, se llama dominio propio. ¿Creen que el hermano no le han dado sus trancazos, hermanos? Ya me dieron mis trancazos. Y en el trabajo, por envidia. Pero hermanos, agarraron el vuelo así como lo agarran los boxeadores. ¡Pum! Para dar. Y sí, sentí el golpe, pero no me caí. Y luego viene el otro también. Y me quedé tranquilo. Tranquilo. Pero también se espantaron porque no se cayó. Hermanos, Dios me protegió. Porque sí estaba fuerte el impulso, Y era un señor mucho más grande que yo. Molesto por los cálculos. Molesto por algunas cosas. Pero no me... Pues sí me movió tantito la cara, pero hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque yo le estaba predicando a otra persona, acerca que su quinta, acerca que... Y hubiera sido bueno el hermano también a soltarse a golpes, ¿verdad? No. Ya después uno empieza a reaccionar y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué te pegaron? No, déjalo. Ha de andar con algún problema psicológico, déjalo. Yo agarró y se desquitó conmigo, pero no hay problema. Y así fue. Pero nosotros nos queremos luego vengar. Aguántenme tantito. Los cimientos son importantes. ¿Qué cimiento tiene? ¿Su casa tiene cimientos? Debe tener buenos cimientos. ¿Este templo tiene buenos cimientos? Se supone que sí. ¿Para qué? Por falta de dominio propio, para que no haya ese problema de fracturas. Vamos a leer 2 de Pedro 1:16. Estamos en la reunión de familias, hermanos. Aguántenme tantito. 2 de Pedro, como decimos, 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Palabras donde la majestad de Dios se manifiesta y no nada más son cuentos chinos o fábulas. El mensaje de Dios es una realidad que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué cimiento tiene? ¿Qué dominio tienes? No podemos más, pasamos ya, cambiamos, pasamos a la... no, ¿dónde estábamos bien? Ahí estaba la cimentación. Hermanos, cuando no hay buenos cimientos, se fractura es fractura de la comunión con Dios y armonía en el hogar. Se fracturan muchas cosas. Ahí está el cepillo del hermano Chuy.
Digo, el hermano Chucho está rectificando. Dígale que le hicimos un tema para él, ¿eh? Ahí está. Rectificando la tabla. Debemos rectificar nuestro corazón. Fractura de la comunión con Dios y armonía del hogar. ¿Cuántos? Ya me voy, ya. O empiezan a gritar. No, hermanos. Nuestro cimiento, la familia cristiana debe ver qué cimentación tenemos. El fundamento es Cristo. En las pruebas, en las luchas. Vamos a leer, espero que Primera de Reyes 9:9. Y oirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, por cuanto dejaron a Jehová su Dios. ¿Cuántos hemos dejado también? Vienes al templo, pero has dejado a Dios. Puedes estar dirigiendo, puedes estar orando, aparentemente, puedes estar, pero has dejado a Dios. Y a veces decimos, no avanzo. Cuando dices no avanzo es porque has dejado a Dios. Y Dios nos empieza a hablar. Cambiamos el otro, por favor. A ver, la diapositiva. Efesios 4:18. Nos vuelve una enseñanza de Dios. A ver si la tienen. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. También cuando estamos alejados de Dios y no queremos que el Señor sea nuestro fundamento, somos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuándo van a venir personas a decir, ¿cuántos grados regresó el rey? Bueno, vio el rey que regresó el sol. Entonces, ¿quién sabe? Pero cuando vienes al templo, cuando vienes a buscar de Dios, el conocimiento de Dios empieza a aclarar. Dios responde la oración. Pero también Dios nos dice, arregla tu vida, arregla tu corazón. Y que es una de las cosas más importantes. Cuando reconoces tu problema, le dices, perdóname, hermano. Si nunca reconoces tus palabras, entonces estás igual que Satanás en la superioridad. Cuando reconocemos, perdóname, hermano, perdóname. Ten un poquito de paciencia, además. Aguánteme tantito. Cuando empiezas a hablar eso, o mamá, ¿cuántas veces le tenía que decir yo a mi mamá, perdóneme, mamá, perdóneme, papá, perdóneme? ¿Por qué? Porque vas reconociendo que hay un nuevo cimiento en nuestro corazón. Primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Trabajos, esfuerzo. Por eso, hermanos, no podemos cargarle la mano a los hermanos, lastimar a los demás. ¿Correcto, hermanos? No podemos. Y digno es el obrero, y digno quiere decir digno de todo de tu respeto. No puedes ser indiferente. ¿Qué cimiento tiene? ¿Qué hizo el Señor por ti? ¿Qué el Señor nos da? Vuelve el Señor a una corrección, vuelve a Dios. Cambiamos, por favor. Siguiente. Este es el primer punto, rechazar la mentira, el engaño, el pecado. El rechazar la mentira, hermanos, es muy importante. Uno de los puntos importantes es mentira doctrinal, mentira de familias, mentira de cosas. A ver, hermanos, hay a veces unas guerras campales cuando va adaptándose una nueva persona a una nueva familia. ¿A qué me refiero?
Hay en ocasiones que es uno de los riesgos de peligro cuando el hijo lleva a la nuera a la casa de los suegros, por decir. Y hay en ocasiones por ganar ciertos créditos empieza a haber fracturas. Y a veces hay mentiras, o la suegra se quiere meter, o la nuera, o el suegro, o al revés. Y empieza a haber mentiras. Y empieza una buena relación sana, empieza a haber problemas. Por eso la Biblia dice, el casado, bueno, hay un dicho, el casado casa pide. Y el Señor dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los muchachos tienen que estar solos. Aleluya. Ellos que se agarren solitos, ellos que tienen que edificar, si quieren poner un buen fundamento. Pero, hermanos, hay mentiras y engaños. Luego causa el problema. No se puede discernir quién está mintiendo o quién está diciendo la verdad. Es el problema. Volvemos a la corrección. No se puede discernir la mentira. Salmo 119, 104. Dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Pero es difícil discernir entre la verdad y la mentira. ¿Qué hacer? Bueno, el qué hacer nos lleva, hermanos, a tener una área de protección, una área de seguridad. A ver, ¿por qué está este título aquí? Si tiembla, ¿qué va a pasar? Es una salida ¿de qué? De emergencia y de seguridad, ¿correcto? En nuestros hogares, en nuestras familias también, para la mentira debemos de tener un lugar de seguridad. En primer lugar, estar quietos. ¿Sí, hermanos? El que más insiste, por ahí está el detalle. Si insiste más, es que quiere enfocar más su mentira, y el que esté tranquilo se queda callado. ¿Por qué creen, hermanos, cuando el rey Salomón le presentaron dos señoras, que uno había ahogado a su hijo, y la otra pues quería apoderarse del hijo? ¿Qué hizo el rey Salomón? Fue una guianza de Dios. Pues córtenlo a la mitad del niño y se lo da a la mitad. Pero de las entrañas de la verdadera mamá dijo: dense lo mejor a ella, ¿sí o no, hermanos? Y entonces Salomón dijo: ella es la madre. Lo mismo sucede en nosotros. Debe de haber un discernimiento con respecto a las mentiras. Las mentiras, hermanos, son muy graves. Divorcian, separan, destruyen, causan mucho mal. Por eso es necesario tener una zona de seguridad. El engaño, cuanto más. El pecado, cuanto más. Hermanos, el tiempo se nos fue. Pero hay algo más que también tenemos que protegernos de riesgos. Por eso viene, para una corrección debemos de tener límites. En matemáticas, hermanos, se habla mucho de límites. Los límites, precisamente eso, es un parámetro donde no puedes más avanzar. Si hablamos en cálculo, los límites son muy importantes. ¿Por qué? Porque no salen de un punto que se llama 1, así de fácil. Si hablamos en la estadística, son los límites también, hermanos, que no pueden salirse de un parámetro ya establecido. Los muchachos lo deben de saber. Y de ahí viene todo lo que es, el límite es aquí, no puedes pasar de aquí. Dios puso límites a Adán y Eva, los traspasaron. Nosotros de igual manera, si no, la protección son límites.
¿Qué debe de hacer uno? Yo he visto a veces hermanas, doblan las rodillas como decía la hermana, levantaban sus manos y clamaban al Señor. Esto es terrible, porque donde se mueven mentiras, se mueven egoísmos, se mueven engaños y mentiras, hay demonios presentes. ¿Qué hacer? Porque empieza el cuerpo a estarse extraño. ¿Qué tiene que hacer? Clamar al poder de la sangre de Cristo y echar mano de sus promesas. Y hermanos, estar quietos, clamando al Señor. Esto no va a seguir adelante. Se va a tener que detener. El proverbista dice, hermanos, bien lo dice, donde no hay fuego, no hay chismoso. ¿Qué quiere decir? Porque el chismoso es el que alimenta el fuego. ¿Cómo hacen una fogata, hermanos? ¿Cómo hacen los chamacos una fogata? Le meten cada rato más leña, ¿no? Ah, mira qué grandota, la lumbradota. Le meten troncos, le meten ramas y le meten todo esto, ¿no? Ese es el chismoso, por eso dice Proverbios, donde hay chisme, aumenta la violencia. Pero cuando se corta el chismoso, se apaga el fuego. Dice Proverbios. La iglesia, la familia cristiana necesita una zona de protección. A ver, hasta voy a terminar. Pasamos a ver. Hermanos, ¿qué voy a hacer? Pasa, a ver. Está la zona de seguridad. Atrás, había puesto estos textos, los textos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí apunten. Proverbios 16:6. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Gracias, Señor, porque me das mis correcciones. Me ama. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias, Señor. Hermanos, ¿cuántos se han pegado en su espinilla? Pasan una banca, ¿cómo les duele la espinilla? ¿Sí o no? A mí siempre se me hace una herida ahí. Yo les enseño mis espinillas bien golpeadas. ¿Qué luego pasa con los salones de los muchachos? Hay una banca por ahí, ya tengo aquí. Ya lo veo, le digo a la hermana Chávez, mira, ya me abrí aquí. Salmo 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Sí, hermanos, ¿han visto que hay gente que está peleándose por una cazuela vieja en las herencias? Por cierto, hermanos, cuando ustedes se vayan a ir con el Señor, dejen hasta la cazuela con el hoyo ahí. ¿A quién se le va a quedar, hermano? Pero déjenlo por notar. Están peleándose por las cazuelas todas sin orejas, y todas las. Pues regálenme una para decir. Pero toda la gente está peleando por sus cazuelas. Hermana Toby, se está peleando por las cazuelas. No, por los vasos todos agujerados. Y ahí está, dice, y deshace como polilla lo más estimado de él. Es que es de mi mamá, que fue de mi mamá. Pues ya, y luego, ¿qué tiene? Entonces no soy, yo estoy bien rajada ya la cazuela. Pues ya, déjasela a tu mamá, pues ya también se fue. Porque estiman las cosas de mentira, las cosas de falsedad, la indiferencia. Entonces, ciertamente vanidad es todo hombre. Ahí está. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges en tu ley, lo instruyes. ¿Observaron, hermano? ¿Se entendió el mensaje? Es corrección, es rectificación. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Los hijos deben de corregir para que no estén llorando después. Besen a sus mamás diarios, yo se lo recomiendo.
Si uno cuando se van nuestras mamás, miren hermanos, bien besada mi mamá, las 24 horas que la veía. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias. Ya no me besas muchacho, ya no me besas. Yo sí la beso. Y cuando falleció, miren, es que me gustaba besar esos cachetes. Estaban bien ricos, bien suavecitos. Es que era mi hermana. Bien suavecitos los cachetitos de mi mamá. Era un cariño. Hermanas, que las besen, por favor. Muchachos tienen que besar a sus mamás. Nunca las dejen de besar. Esa es mi madre, mi mamá, mi papá. Pasamos, ya vamos a terminar. Viene la zona de seguridad. Esa es la que quería leer. Error. Cuando existen gritos y dolor, ¿qué plan de seguridad tienes para proteger integralmente tu hogar? Es parte de la corrección, ¿sí, hermanos? Son situaciones que salen de nuestro control. Pero la instrucción es hermosa. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ya lo vieron, hermanos? Esa debe de ser nuestra zona de protección. Todos debemos de tener una zona de protección cuando suceden los imprevistos en el hogar. Debemos de tener la blanda respuesta. Quítese vosotros toda amargura, enojo y gritería, maledicencia y toda malicia. Tiene que quitarse. Dios nos ha llamado a esto. Creo que ya es lo final aquí. Es nuestra zona de seguridad. Creo que ya no hay otra, ¿no? Pues, hermanos, hemos hablado la palabra del Señor. Y yo sí quisiera, en el nombre de Cristo, consideráramos lo siguiente. Creo que ya es todo aquí. Ya no. El llamado, hermanos, hay que regresar siempre al metro. Regresa a la fuente de salvación. Regresa a la presencia de Cristo. Y aun cuando muchas veces le hemos fallado al Señor, Él con sus brazos amorosos nos va a recibir, porque es tiempo de gracia, hermanos. Es tiempo de gracia. Así que no hagamos más sufrir, como dice el anterior, no estaba la zona de seguridad. La palabra áspera hace sufrir el furor, ya, que no pase esto. Hermanos, este fue nuestro tema. La familia cristiana necesita corrección. Ya vieron que la corrección proviene de Dios. ¿Quieren venir a traer su familia y decirle, Señor, necesitamos nuestra zona de seguridad? Ven con nosotros, Señor. Ven a nosotros. Y los hijos, vengan con su mamá, con su papá. Necesitamos de ti, Señor. Vengan a la zona de seguridad con Dios. Vengan con su mamá, con su papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en esta hora, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Nuestro corazón te agradece tu palabra, Señor, que es fortaleza a nuestro corazón. Pero sí, la vida de la familia cristiana necesita ser corregida por ti, Señor. Todos necesitamos. Pero tu palabra es bella y preciosa cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay persecución, cuando hay mentiras, cuando hay aflicción, cuando hay injusticia, cuando hay mentira y falsedad, cuando hay pecado en el corazón, Señor, tantas cosas que nos alejan
de tu santa y misericordia, Señor, dirección. Pero te rogamos en el nombre de Cristo, bendiga, Señor, las familias cristianas. Que bendigas cada familia, Señor. Necesitamos volver al escantillón de la fe. Necesitamos regresar a los pasos principales de tu gracia, a los principios, Señor, tan sencillos del rudimiento de la fe y del discernimiento a la palabra tuya. Muchas veces no detectamos los problemas, no sabemos dónde está el origen, pero sabemos, Señor, que hay vida en Jesucristo y tu palabra lo dice, Señor, que también nuestro corazón debe de estar, Señor, en un dominio de salvación y en un dominio propio. Padre, bendice cada familia, bendice cada corazón, Señor, que está aquí reunido. Los hijos debemos de ser de tal manera, Señor, obedientes, reconocer el esfuerzo de nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. No podemos, Señor, causar mentiras ni dolor. Nadie es perfecto, Señor. Debemos de regresar a la zona de protección siempre en tu gracia, en tu dirección, y estar en ella, Señor. Volver al metro de la fe, al regresar a ti, Señor. Y que Señor tendremos también 10 grados, Señor, 10 grados, Señor. Seguridad perfecta de que tú respondes la oración. Salva a las familias, salva los hogares de tantas personas, Señor. No tienen zona de protección porque no te tienen a ti. También nosotros, Señor, teniéndote a ti y una gran bendición, nos hemos apartado aquellos de tu gracia. Bendice cada familia, Señor, bendice cada hogar, bendice las familias que estamos aquí reunidos, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos. Bendice, Señor, esta nuestra reunión en la cual tu palabra es clara. Ayúdanos a amarte, Señor, que cada padre de familia reconozca es necesario hacer de nuevo, Señor. Cada madre de familia lo mismo, Señor, en la dirección tuya. Cada hijo también debe de caminar en tu palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Corrígenos como pueblo tuyo. Dirígenos a ti, Señor, a la salvación. Dirígenos, Padre mío, porque sin ti nada podremos hacer. Salva a las familias, Señor, y también demos testimonio de tu misericordia. Ayúdanos en las pruebas y en las luchas. Muchas gracias te damos, Señor, porque tenemos en ti salvación. Bendice a nuestros hermanos varones que han estado con nosotros. Les ruego también que tú les bendigas y les fortalezcas. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, gracias a Dios por estos momentos. Pues no nos va a restar más que decirle al Señor, bendice nuestra casa. ¿Quieren que el Señor les bendiga, hermanos? Él está bendiciendo. Amemos nuestro hogar, cuidemos nuestro hogar. Y cuando llegue el Señor, nos vamos con Él. Sean firmes, sean fieles al Señor. Vamos a leer nuestro Salmo 23, ya nos vamos a retirar. Vamos a comer rico. Vamos a jugar un ratito aquí afuera.